Lección de amor de Bárbara Cartland, capítulo 6. El duque se despidió del último de sus invitados y, mientras los carruajes se alejaban por el sendero, le dijo al mayordomo: «Ordena que preparen a Samson inmediatamente». 20 minutos más tarde, mientras galopaba a través del parque, sintió tal impresión de libertad que le parecía haber salido de una prisión. Los últimos 3 días habían sido casi insoportables. Odiaba todo tipo de subterfugios y le disgustaba tener que hacer el papel de hipócrita. Pero tuvo que aparentar sorpresa el viernes por la mañana al saludar a Lord Vantage, y durante todo el fin de semana eludió con gran habilidad a su esposa para evitar una escena con ella. Como todas las mujeres, Hetty Vantage hubiera deseado hablar sobre lo ocurrido, justificar su ignorancia acerca de los propósitos de su marido y asegurarse de algún modo que el duque seguiría siendo su amante. Pero el duque había decidido desilusionarla. Comprendió que había escapado casi de milagro de un escándalo que hubiera sido desastroso para todos sus amigos y especialmente para el príncipe de Gales. Casi no podía dar crédito a su propia estupidez, que le había impedido comprender el motivo por el que Lord Vantage permitió que su esposa fuera sola a Box. Lord Vantage no era el tipo de hombre al que se podía traicionar impunemente. No le habría importado la publicidad de un divorcio y probablemente habría disfrutado el papel de marido ofendido, a quien había traicionado no solo su esposa, sino un miembro distinguido del mundo social al que ambos pertenecían. «El apodo que le han puesto le sienta muy bien», se dijo el duque. «¿Cómo pude haber sido tan tonto?», se preguntó por milésima vez. Espoleó a Samson para lanzarlo al galope y la velocidad logró calmar su tensión. Cuando llegó a los límites del parque, el duque aspiró con fuerza una bocanada de aire fresco, aire de octubre, y guió su caballo a través de una pequeña plantación hacia una pista que era ideal para probar la rapidez de cualquier caballo. Había sido construida por su padre, pero ahora se encontraba abandonada, casi en desuso, desde que el duque había llevado sus caballos de carrera a Newmarket. Su señoría, por lo tanto, se sintió sorprendido cuando, al llegar al fin de la plantación, vio que 2 caballos se acercaban en dirección contraria a toda velocidad. Cuando estaban más cerca, observó que el caballo más pequeño llevaba en el lomo una figura diminuta, que parecía ser la de un jockey. Y cuando éste se aproximó aún más, comprendió que no era un muchacho el que cabalgaba, sino su propia hija. Montaba un animal que al duque le pareció demasiado grande, y llevaba puesta una gorra de terciopelo, como la de los jockeys. Inclinaba la cabeza hacia adelante, como sin duda debía haber visto hacer a aquellos, en un esfuerzo por aumentar la velocidad de su montura. Cabalgaba, el duque tuvo que reconocerlo, de una forma extraordinaria para su edad. Un poco detrás, pues sin duda le había dado a la niña una buena ventaja, iba Marisa en un brioso caballo que tenía algo de sangre árabe. Cabalgaba con verdadera maestría y con una gran seguridad, que hizo comprender al duque que no era ninguna novata en la equitación. Vestía un traje oscuro un poco viejo, pues la ropa que le había regalado Lady Berrington no incluía ningún traje de montar, pero que le sentaba muy bien. Cuando estaban a punto de llegar a una meta improvisada que consistía de un pañuelo blanco amarrado a una estaca, Marisa apresuró un poco su caballo. Los 2 animales arribaron casi juntos a la meta, cabeza con cabeza. «¡Gané! ¡Gané!», oyó el duque gritar a Aline cuando los 2 caballos se detuvieron por fin. Los caballos trotaron hasta el final de la pista y dieron la vuelta. No tardaron en quedar lo bastante cerca del duque para que éste las escuchara, y oyó a Aline decir de nuevo: «Gané, ¿verdad, señorita Mitton?». «Por una nariz», contestó Marisa con una sonrisa. «¿Y manejé bien a Kingfisher?». «Muy bien, realmente. Estás mejorando día con día». «¿Y usted cree que mi papá...?», empezó a decir Aline. Se detuvo al ver al duque, quien había salido de entre los árboles y entrado en la pista. Avanzó hacia ellas, descubriéndose ante Marisa. Después le dijo a Aline con severidad: «Montaste como podría haberlo hecho un palafrenero o un mozo del establo». Aline notó el desprecio que encerraban aquellas palabras y la luz de sus ojos se apagó. El duque volvió la cabeza hacia Marisa y ella se apresuró a decir: «Tengo que explicarle algo, su señoría, pero preferiría que fuera en privado. ¿Podemos seguir montando Aline y yo? ¿O desea que volvamos inmediatamente al castillo?». Su voz helada parecía estar en desacuerdo con el encendido color de sus mejillas y los pequeños rizos que escapaban de su sencillo peinado. «Termine su cabalgata, desde luego, señorita Mitton», contestó el duque. «La espero en mi estudio después del almuerzo». Se quitó de nuevo el sombrero y se alejó siguiendo el curso de la pista. Marisa y Aline lo siguieron con la mirada en silencio.
Era impresionante contemplar a un hombre de tan elevada estatura montando en una cabalgadura tan magnífica. Parece parte del caballo, murmuró Marisa con voz suave. Estaba molesto, comentó Aline. Tal vez porque llevas pantalones, contestó Marisa. Yo pensé que se había ido con sus invitados, pero el sastre prometió que terminaría tu falda y te la enviaría hoy. Nunca pensé que papá cabalgara por aquí, dijo Aline. La desilusión que advirtió en su voz inspiró a Marisa el deseo de maldecir al duque. Era siempre lo mismo. En cuanto él aparecía, se las ingeniaba para que la felicidad desapareciera del rostro de la niña. Cabalgaron durante otra media hora, pero ambas habían perdido el entusiasmo. Aline estaba muy callada y Marisa, sumergida en sus pensamientos, tampoco tenía mucho que decir. Había tratado de que Aline se mantuviera alejada de los invitados del duque, después del incidente ocurrido con Lady Vantage. Afortunadamente, nadie había pedido verla. Marisa estaba segura de que Lady Vantage, cuando el duque no la escuchaba, había comentado la travesura de Aline con los otros invitados. Sin duda alguna exageró el episodio y culpó no solo a Aline, sino a su institutriz, que no sabía controlarla. Por medio de la señorita Wishman, Marisa se había enterado de todo lo que estaba sucediendo. Los invitados habían salido a cabalgar o a pasear en sus carruajes el viernes. El sábado por la mañana los caballeros, exceptuando al príncipe, habían salido a cazar a las 10:30 y regresaron para tomar el té en el salón blanco y dorado, donde los esperaban las damas. Después del té, en el que se habían servido bollos calientes, jalea hecha en casa y espesa crema, todos se habían dirigido a sus respectivas habitaciones para descansar. A las 7, las doncellas estaban listas para ayudar a las damas a introducirse en los apretados corsets y a ponerse los vestidos de cintura estrecha, bajo escote y cola larga. Relucientes en sus tiaras, collares, brazaletes, aretes y anillos de piedras preciosas, bajaban a cenar como enjollados cisnes. Todos los invitados se iban a la cama antes de la medianoche. Lady Brooke siempre le advierte a sus visitantes en Easton Lodge, había comentado riendo a la señorita Wishman, que la campana de sus caballerizas siempre toca a las 6 de la mañana, una forma conveniente de despertar a los perezosos. Marisa había comprendido que el duque no discutiría con ella la travesura de Aline, ni ningún otro asunto hasta que sus invitados se hubieran marchado. Tenía la esperanza de que él partiera con ellos, librándola de ese modo de una desagradable entrevista. No podía menos que preguntarse si él se había dado cuenta de quién lo había prevenido de la llegada de Lord Vantage. ¿Habría reconocido su voz? Deseó haber hecho algún esfuerzo por disimularla. Tal vez, si hubiera hablado con acento escocés, él la habría confundido con una de las doncellas. Solo esperaba que si la había reconocido, tuviera el suficiente tacto para callarlo. Cuando finalmente terminaron de almorzar y Aline se fue a su cuarto, Marisa se sentía más como una colegiala que como una maestra. Se dirigió al estudio. Había seleccionado con el mayor cuidado un sencillo vestido de cuello y puños blancos y apariencia conservadora. Peinándose el cabello hacia atrás, se lo recogió en un apretado rodete sobre la nuca. Pero como se sentía muy temerosa, el verde de sus ojos se había hecho más intenso, resaltando en su rostro pálido. El duque, que estaba sentado ante ese escritorio, levantó la mirada al verla y se puso lentamente de pie. «Pase, señorita Mitton», dijo. «Creo que tenemos varios asuntos que tratar». Marisa, turbada, trató de llegar a la silla que había al otro lado del escritorio, sintiendo que los ojos del duque se clavaban en ella. Se sentó muy erguida y cruzó las manos sobre el regazo, como una niña a punto de recitar. Hubo un momento de silencio y luego el duque preguntó: «Señorita Mitton, ¿por dónde comenzamos?». Marisa creyó advertir una leve burla en la voz del duque. Molesta, se dijo que estaba tratando deliberadamente de hacerla sentir incómoda, lo que la colocaba en una posición cada vez más desventajosa. Llena de ira, logró decir en forma casi agresiva: «¿Qué explicación desea escuchar primero, su señoría?». «Supongo que deberíamos empezar por el ratón», contestó el duque. «Aline lamenta mucho lo que hizo, pero su señoría debe perdonar mi impertinencia si sugiero que no fue muy sabio de parte suya, sabiendo lo que había sucedido a la muñeca, pedirle a Aline que bajara cuando usted y Lady Vantage se encontraban solos». Tal como Marisa esperaba, el duque levantó las cejas al escuchar su respuesta. «No tuve otra alternativa», dijo. «Lady Vantage deseaba entregarle personalmente a Aline el regalo que le había traído. Como insistió, no me atrevía a decirle que mi hija no deseaba recibirlo. Debí suponer que había sido difícil para usted impedirlo.
aunque no creo que fuera del todo imposible, murmuró Marisa. ¿Así que yo soy el culpable de lo que ocurrió? Su señoría debe comprender que existían ciertas circunstancias atenuantes para que Aline se comportara de ese modo, aunque reconozco que hizo mal. Me alegro que esté de acuerdo con eso, dijo el duque. Y ahora, ¿puedo preguntarle por qué mi hija debe montar vestida con ropa que a unas personas poco conservadoras les parecería inmoral? Aline es solo una niña, dijo Marisa rápidamente. Pero sí lo bastante grande como para casar, replicó el duque. Ella comprendió que el duque había ganado un tanto y le explicó. Observé que, aunque Aline tiene una natural disposición para montar, solo le habían permitido hacerlo durante años, acompañada de un palafrenero que le llevaba las riendas. Ella la volvió temerosa e insegura. Siempre he pensado que resulta difícil para una niña aprender a controlar a un animal montada de lado. Por eso, para que adquiriera confianza, le permití que montara a horcajadas como un hombre. El duque no respondió y Marisa continuó diciendo: fue poco afortunado que su señoría lo haya visto hoy. Mañana usará una falda abierta que le mandé hacer con urgencia. Se verá entonces más femenina y tal vez usted la vea con mejores ojos. No creo que usted espere que la felicite por su conducta de la tarde del jueves, dijo el duque. Uno puede enfadarse con un niño, contestó Marisa, pero eso no duele tanto como la indiferencia. ¿La indiferencia que habitualmente le demuestro a mi hija?, preguntó el duque con una nota inconfundible de amargura en la voz. Marisa titubeó un momento, entonces bajó los párpados evitando mirar al duque, dijo: Aline se parece mucho a usted. Tiene su misma franqueza, la misma obstinada determinación cuando decide algo. ¿Así que realmente siente que se parece a mí? Era tal vez la cínica tristeza de su voz, que era más evidente aún. Creo que nadie puede escapar de las características familiares, contestó Marisa. Miraba ahora al duque con cierto desafío en la mirada. Yo tengo el cabello rojo como mi madre, mi abuela y mi bisabuela. Es algo propio de las mujeres de mi familia. Los hombres, en cambio, casi siempre tienen el cabello oscuro. Del mismo modo, los Barley tienen también una característica familiar. El duque se mostró sorprendido. Tal vez usted lo haya notado, continuó diciendo Marisa. Aparece con mucha frecuencia en los retratos de sus antepasados. No imagino qué quiere decir con eso ni a qué se refiere, dijo el duque en tono casual, como si pensara que la conversación se había desviado del tema. Marisa se levantó de la silla. Quiero mostrarle algo, dijo. Atravesó la habitación y se dio cuenta de que el duque la seguía sin mucho entusiasmo. Marisa se detuvo frente a la chimenea. Encima de la repisa había un retrato del primer duque de Milverley, pintado por Van Dyck. Llevaba el complicado vestuario que se usaba en la época de la restauración de Carlos II. Una peluca oscura con rizos que llegaban hasta los hombros enmarcaba un rostro inteligente de facciones aristocráticas y bien definidas. Era un cuadro magnífico, con el castillo de Vaux como fondo. El duque parecía apoyado con aire negligente contra una urna ornamental. Su mano izquierda colgaba en forma elegante bajo un puño de encaje. ¿No observa en este retrato algo que también es propio de usted?, preguntó Marisa con suavidad. El duque observó el retrato de su antepasado. ¿Es este un rompecabezas?, preguntó a su vez. Supongo que hay algo en nuestras facciones que es igual, ¿no? No se trata del rostro, sino de su mano, contestó Marisa. ¿De qué modo tan extraordinario pensaba Van Dyck las manos? El duque miraba ahora con atención la mano del primer duque de Milverley. Ahora observe su propia mano, dijo Marisa. Él extendió los dedos, eran largos, delgados, bien formados. ¿Aún no se da cuenta? Me temo que tendrá que ayudarme, señorita Mitton. Tal vez le parezca muy torpe, pero no tengo idea de lo que trata de decirme. Mire su dedo índice. ¿No se ha dado cuenta de que es exactamente del mismo largo que del dedo del centro? Eso es muy poco común. Casi todas las personas tienen el dedo índice más corto, como en mi caso. Extendió su propia mano al decir esto, colocándola junto a la del duque. Era muy pequeña comparada con la de él, pero también era una mano bien formada, delicadamente femenina, y su dedo índice, en efecto, era más corto que el dedo del corazón. Si se fija con atención en los retratos de sus parientes que hay en todos los rincones del castillo, continuó diciendo Marisa, mientras el duque miraba fijamente su propia mano, encontrará que, en todos los casos en que el artista ha puesto cuidado en los detalles, el segundo y tercer dedo son del mismo largo. Señaló otra vez a la pintura. Es curioso, pero esa característica solo se observa en la mano izquierda de los Burley, prosiguió.
y la mano izquierda de Aline es exactamente igual a la de usted. Su dedo índice es del mismo tamaño que del dedo del medio. Aún las uñas tienen la misma forma que las suyas. Por un momento el duque permaneció en silencio. Continuaba mirando su propia mano, pero al fin preguntó con voz ronca: ¿Es eso realmente cierto? Puede usted comprobarlo con sus propios ojos. ¡Dios mío!, exclamó él en voz muy baja. Apartándose de Marisa, se dirigió a la ventana que daba al jardín. Marisa no se movió. Sabía que él trataba de penetrar hasta el fondo de su propia alma, donde una súbita claridad le había hecho comprender que por 9 años había castigado a su propia hija solo porque la mujer con quien se casó lo había humillado. El duque permaneció en silencio tanto rato que Marisa empezó a preguntarse si debía salir calladamente de la habitación. Pero entonces, sin volverse, él dijo de pronto: ¿Cómo supo la otra noche que Lord Vantage había llegado? Hubo una pausa antes que Marisa contestara en voz baja. Me encontraba despierta. Mi dormitorio da al frente de la calle. Lo oí llegar en un faetón. ¿Y cómo supo que había traído detectives con él? Lo sospeché al verlos, repuso Marisa con esfuerzo. Y había oído decir que Lord Vantage se había mostrado difícil respecto a su asociación con Lady Vantage mientras estuvieron en el castillo de Dunrobin. El duque se apartó de la ventana estupefacto. ¿Supo usted eso?, preguntó. ¿Cómo pudo enterarse de una cosa así? Marisa lo miró por un momento antes de contestar. Su señoría no puede ser tan ingenua como para suponer que algo sobre usted puede mantenerse en secreto. La señorita Witchman se enteró de lo que había sucedido tan pronto como llegó usted aquí. No puedo creerlo, exclamó el duque. ¿Me quiere decir sinceramente que estas cosas tan íntimas y personales son del conocimiento público? No exactamente público, pero aunque le parezca extraño, los sirvientes son seres humanos. Hablan, intercambian chismes y se interesan mucho en lo que hacen sus amos. Lo que me ha dicho me llena de asombro, dijo el duque sentándose de nuevo ante su escritorio. ¿De modo que usted esperaba que Lord Vantage se presentara en mi casa? Por supuesto que no esperaba nada semejante, protestó Marisa con voz aguda. Solo cuando lo vi llegar, comprendí inmediatamente por qué había venido. Marisa se acercó al escritorio y el duque la miró con ojos penetrantes. ¿Así que me salvó? ¿Por qué? Marisa parpadeó un poco y casi sin proponérselo se dejó caer en la silla. Sin saber por qué, comprendió que debía decirle al duque toda la verdad. Yo misma ignoro la respuesta a esa pregunta, titubeó. Me lo he preguntado muchas veces. Yo lo odiaba por la forma como trataba a Aline y por otras razones que no quiero mencionar. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de verlo caer en desgracia, simplemente manteniéndome al margen, me fue imposible hacerlo. Imagino que no deseaba que Aline viera a su padre desacreditado. Es usted muy franca, señorita Mitton, dijo el duque con cierta tristeza. Me pidió que lo fuera. Sí, le pedí la verdad, admitió el duque. Me pregunto cómo podré expresarle mi gratitud y al mismo tiempo cómo puedo disculpar la conducta de Lord Frederick, un hombre que siempre había considerado mi amigo. No hay necesidad que me agradezca nada, ni que se disculpe por lo que hizo ese hombre. Él actuó como yo me temía. Así que por eso se llevó una pistola con usted a la cama. ¿Le había dicho que él que iba a subir? No en una forma directa, pero he oído suficientes relatos acerca de cómo tratan los aristócratas en las grandes casas a las institutrices y aún a las doncellas, dijo Marisa con voz llena de desprecio, relampagueantes los ojos. Tiene sobrada razón para condenar enérgicamente lo que ha ocurrido, pero exagera al pensar que todos los hombres de sociedad son capaces de proceder así. Tengo entendido que sucede con frecuencia, con demasiada frecuencia para que pueda considerarse a ese un incidente aislado. Lamento muy sinceramente que haya ocurrido bajo mi techo, y solo deseo que no le haga abrigar indebidos prejuicios. Puedo asegurarle, su señoría, que la conducta de Lord Frederick no altera en modo alguno la opinión que me merecen los hombres, dijo Marisa con calor. Lo dice como si despreciara a todos los miembros de mi sexo. Los desprecio a los hombres y los odio, contestó Marisa sin detenerse a pensar, pero un momento después añadió. Lo siento, su señoría. Mis pensamientos privados no pueden importarle a usted. Le aseguro que me interesan mucho, contestó el duque. Usted ocupa un puesto de importancia en mi casa, señorita Mitton, y como es la maestra de mi hija, es natural que me preocupen sus sentimientos y sus creencias. Aline hasta ahora ha encontrado muchas cosas que odiar en su vida. Nadie la ha querido nunca. Eso es lo que he tratado de decirle a usted desde que llegué al castillo.
pero le prometo que no impondré en ella ninguno de mis prejuicios ni ninguna de mis antipatías personales. Hablaba con inconfundible sinceridad y sus grandes ojos buscaban los de él, tratando de convencerlo. Pero usted seguirá odiando al sexo masculino, dijo el duque con lentitud. ¿Cómo puedo evitarlo? Un día cambiará su opinión. Se enamorará, señorita Mitton, y descubrirá que el hombre no es una criatura despreciable, como parece pensar ahora. Puedo asegurar a su señoría que eso no sucederá nunca. ¿Cómo puede estar tan segura?, preguntó el duque en un tono divertido. Estoy segura. ¿Cree que pueden interesarme las pasiones nauseabundas, la lascivia de hombres como Lord Frederick o como...? Se detuvo de pronto. Llevada por la violencia de sus sentimientos, estaba al borde de mostrarse grosera. ¿O como yo?, concluyó el duque. De pronto, con el puño cerrado, golpeó fuertemente el escritorio. «Cielo santo, mujer, eso no es amor», dijo con furia. «¿Se imagina que soy tan tonto como para pensar que un tibio sentimentalismo, un interludio de coqueteos o un acceso de lujuria apenas disimulada merece el nombre de amor? Por supuesto que no». Su voz sonaba llena de desprecio. «Debe ser lo suficientemente inteligente como para comprender que me refiero a algo totalmente diferente. Hablo del amor verdadero, el que se encuentra una sola vez en la vida, aunque para muchos nunca pase de un sueño». Hablaba con tal convicción que Marisa lo admiró por ello. «El amor, señorita Mitton», continuó el duque con una voz profunda, «es algo irresistible, algo que nadie puede controlar. Es fuego devastador que lo consume todo. Es una ola gigantesca que nos ahoga sin remedio y nadie puede rescatarnos. Es éxtasis, agonía, locura y felicidad a la vez». Marisa quedó hipnotizada. Jamás esperó esas palabras de él. Entonces, mientras se miraban en un silencio pleno de significado, él se puso de pie y se acercó de nuevo a la ventana. «Eso es amor, señorita Mitton», concluyó con voz serena, «y espero que algún día lo encuentre». Marisa se puso de pie sin aliento, como si hubiera estado nadando contra la corriente en un mar tempestuoso. Los hombros del duque se recortaban muy anchos contra la luz solar del exterior. Marisa pensó que había muchas cosas que quería preguntarle, muchas cosas que deseaba escuchar, pero comprendió que la conversación había terminado. Debía marcharse. Titubeante permaneció aún un momento en el estudio, hasta que oyó decir al duque: «Me marcho esta tarde. Voy a cazar mañana con Lord Acton, pero volveré el martes por la noche. Dígale a Lynn que la llevaré a cabalgar conmigo el miércoles». Marisa estuvo a punto de lanzar un grito de alegría. «Oh, me alegro tanto», exclamó. «Lynn se emocionará». «La invitación la incluye a usted también. Me gustaría competir con usted en la pista, señorita Mitton. Creo que me satisfaría vencerla». «Estoy segura de que podrá hacerlo con gran facilidad». «¿Cree que me sería muy fácil?» «No estoy tan seguro». Marisa tuvo la impresión de que los pensamientos de ambos eran muy diferentes a las palabras que pronunciaban sus labios. Entonces, como se sintiera repentinamente tímida, dijo con cierta precipitación: «¿No tiene más preguntas que hacerme, su señoría?» «Por el momento no, señorita Mitton», contestó el duque. Ella se dispuso a marcharse, pero él se acercó inesperadamente. «Tengo mucho que agradecerle», dijo, y tomando la mano de Marisa se la llevó a los labios. Ella sintió la boca tibia de él contra la suavidad de su piel. El color subió a su rostro y se sintió presa de una súbita turbación. Salió a toda prisa del estudio sin volver la vista. El resto del día le pareció un sueño a Marisa. Cuando le dijo a Lynn que su padre la había perdonado y que iban a cabalgar con él el miércoles, la emoción de la niña fue casi patética. Lynn le hizo innumerables preguntas. ¿Estaba mi papá muy enfadado conmigo, señorita Mitton? ¿Le pareció mal que cabalgara a horcajadas? ¿Me ha perdonado por regalarle un ratón a Lady Vantage? Una y otra vez Lynn le hizo numerosas preguntas, hasta que Marisa sintió que la cabeza le iba a estallar. Salieron a caminar, pero ello no contuvo la curiosidad de Lynn, y solo cuando la niña se fue a la cama, Marisa, con un suspiro de alivio, escapó a su habitación. Entonces pudo preguntarse qué había sucedido exactamente durante la entrevista con el duque. No acertaba siquiera a comprender sus propios sentimientos. Lo odiaba, y sin embargo sintió por él, de pronto, una gran compasión. Recordó cómo se había conmovido cuando comprendió el engaño de que había sido víctima. ¿Cómo pudo una mujer hacer algo tan inhumano como negarle el derecho a la paternidad y condenar a su propia hija a la desolación que significaba verse detestada por el único progenitor que le quedaba?
Solo una mujer obsesionada por sus egoístas emociones pudo haber cometido semejante crueldad. Marisa no pudo menos que detestar a la infeliz duquesa, aunque en realidad debía haber sido una persona mentalmente trastornada, como afirmaban quienes la conocieron. Pero sigo odiando al duque, se dijo tratando de convencerse a sí misma. Es un hombre, a pesar de lo que él pueda decir, igual a sus amigos típicos de su clase. No obstante, por alguna inexplicable razón, sus propias palabras le sonaron falsas. Trató de excitar su furia contra el duque recordando las tonterías y las crueldades de Lady Wantage. Trató de recordar cómo lo había detestado cuando años antes habló de una forma tan despreciativa acerca de ella. Pero el fuego había desaparecido y solo lograba sentir un extraño pero positivo interés en el duque, que no tenía nada que ver con los idilios o las indiscreciones que él hubiera podido cometer en el pasado. No pudo menos que recordar el gran entusiasmo con el que el señor Arthur Balfour había hablado de él, y durante el resto del día la voz del duque, que le había hablado del amor, resonó en sus oídos. «Estoy loca», se reprochó en silencio. «Es un hombre y todos los hombres son despreciables». Se lo imaginó besando a Lady Vantage y oprimiéndola en sus brazos en el momento en que Lord Vantage llegaba a la puerta principal del castillo. «¿Por qué fui tan estúpida? ¿Por qué se lo advertí?», se preguntó. «Debí permitir que lo castigaran por sus indiscreciones. Debí dejar que sufriera las consecuencias por cometer adulterio con la esposa de otro hombre». «Todos los hombres son detestables», dijo en voz alta, pero comprendió que su desprecio se concentraba en Lady Vantage y no en el duque. A la hora de cenar, le envió un mensaje a la señorita Wisham, diciéndole que se sentía muy cansada y que no cenaría con ella esa noche. Comprendió que no se sentía con fuerzas para escuchar las especulaciones de la secretaria acerca de la llegada de Lord Vantage en horas de la madrugada. El lacayo de guardia, por supuesto, había hablado. El viernes por la mañana todos en el castillo sabían que Lord Vantage había llegado con 2 extraños y que entraron en la casa, marchándose casi inmediatamente en el carruaje de Lord Vantage que conducía a uno de sus criados. Afortunadamente nadie imaginaba que ella había estado involucrada en el asunto. Después de tomar una ligera cena en el salón de clases, se dirigió a su dormitorio, con intenciones de acostarse. Eran solo las 9 de la noche. De pronto decidió abrir su maleta de cuero y sacar por primera vez desde que llegó al castillo el manuscrito en el que había estado trabajando. Lo extendió en la alfombra junto a la chimenea encendida. Extrañamente, ya no le entusiasmaba leerlo. Había escrito miles de palabras, usando párrafos del diario de la tía Augusta y basándose en las fuentes que encontró en la biblioteca de su padre. Y ahora estaba en condiciones de añadir abundante material gracias a la bien surtida biblioteca del castillo. Miró con detenimiento el manuscrito. «Debo terminarlo y marcharme de aquí», se dijo, y la idea le resultó dolorosa. No deseaba irse, pero no podía ser institutriz por el resto de su vida. Su tía tenía razón, era una posición degradante para alguien como ella. Se iría a vivir con la señorita Midfield, su vieja institutriz, y se dedicaría a escribir. Cuando el libro estuviera terminado, si tenía éxito, le sería fácil que publicaran cualquier otra cosa que escribiera. Sintió el repentino deseo de escapar, de no volver a ver jamás al duque, ni volver a escuchar su voz al hablar de amor. Tenía miedo de él, una sensación que jamás había experimentado y que no lograba comprender. Tomando el manuscrito, bajó resueltamente la escalera y se dirigió a la biblioteca. Aún le faltaba mucho por hacer, y era preciso terminar para marcharse cuanto antes. Había luz en los candelabros de la biblioteca. Los sirvientes estaban acostumbrados a verla leer hasta bien entrada la noche. Marisa colocó el manuscrito sobre el escritorio que había en el centro de la habitación y subió la escalera para tomar un libro de la galería. Buscando el material que necesitaba, descubrió en la sección francesa un libro de reciente publicación de Guy de Maupassant, titulado Fort comme le Mort. Marisa lo tomó con intenso deleite. Abrió el libro con la intención de leer solo la primera página, pero media hora más tarde se encontraba tan enfrascada en su lectura que no oyó que la puerta se abría y que el duque entraba. Había regresado inesperadamente porque su anfitrión se encontraba enfermo y la partida de casa se había suspendido. Al entrar en el vestíbulo, el mayordomo le informó que la señorita Mitton estaba en la biblioteca. Sus pisadas no habían producido el menor sonido en la gruesa alfombra. Levantó la mirada y observó a Marisa en la galería, y estaba a punto de hablarle cuando vio el manuscrito sobre la mesa. Estaba colocado en varios montones, y casi sin proponérselo, el duque leyó la primera página que encontró más a mano.
Escándalos de sociedad. 100 años de depravación. Número 1. Cartas de amor del príncipe de Gales que le escribió a una actriz. Número 2. Indiscreciones en la casa Carlton. Número 3. Lord Nelson subyugado por Emma Hamilton. Número 4. Prostitutas, parásitos y pares de Inglaterra. Número 5. Los 10 bastardos de Guillermo IV. Había varios otros encabezados que correspondían, obviamente, a cada capítulo del manuscrito. Los ojos del duque los recorrieron rápidamente hasta llegar al final, que decía: Número 20. El príncipe de Gales se enamora locamente de Lily Langtry. Número 21. El libertinaje en el grupo de la casa Marlborough. Número 22. Las trampas en Tambury Croft. Número 23. La promiscuidad de un duque noble. Debió lanzar alguna exclamación, pues Marisa levantó la vista del libro que tenía y lo miró. Al darse cuenta de lo que el duque tenía en la mano, corrió por la galería para bajar a toda prisa la escalera y llegar a donde estaba él. «Deje eso inmediatamente», protestó. «No tiene derecho a leerlo. Es mío». El duque la miró con furiosa expresión. «Así que eso es usted, una espía». Lleno de ira, una coleccionadora de lodo que escucha a través de los muros y las puertas para obtener información. ¿Qué periódico le paga por esta inmundicia? Ninguno, no es cierto, tartamudeó Marisa. Lo escribí para mí misma. ¿Y espera que crea eso? Se introdujo en mi casa solo para tratar de descubrir cuánto sucio escándalo pudiera y para explotar los murmullos que pueden lanzarse en mi contra y la de mis amigos. ¡Qué audacia la suya! No es cierto, protestó Marisa. Miente, puedo leerlo en sus ojos. Pero ahora la veo como es en realidad, una amante de los chismes, una entremetida y una calumniadora. Intenta difamar a mis amigos con un libro malevolente, sin darles oportunidad de defenderse. No, no, gritó Marisa. Está mintiendo de nuevo, rugió de nuevo el duque. Creí que usted era diferente. Me dije que no era una simple institutriz. Claro que sospechaba que había alguna otra razón para que estuviera aquí, pero jamás imaginé esto. Su voz subió de tono, irguiéndose amenazador ante Marisa. Estas obscenidades del pasado, dijo el duque mirando el manuscrito, esos escándalos del presente, ¿se le ha ocurrido alguna vez a su diabólica cabecita que los hombres y las mujeres que hacen esas cosas son unos desventurados? La miró fijamente y continuó diciendo: ¿No se le ha ocurrido pensar que estaban buscando algo fuera de sí mismas, algo que no les era dado encontrar? Muchos de los escándalos ante los cuales se relame usted los labios han ocurrido debido a circunstancias sobre las que los interesados tuvieron escaso control, y muchas de esas personas se vieron obligadas a contraer matrimonio sin sentir el menor afecto por su futuro cónyuge. Sus ojos se oscurecieron al decir: no puede comprender como mujer que esas personas se hubieran visto condenadas a una vida de desventura y soledad, y que el amor, por vulgar que fuera la forma que adoptara, hacía su existencia un poco más soportable. ¿Ha pensado en eso mientras los espía, los persigue y los critica? Parecía escupirle las palabras, y entonces, mientras ella permanecía temblando frente a él, agrandados los ojos de temor, temblorosos los labios, una expresión muy diferente apareció en el rostro de él. Yo la respetaba a usted, dijo con furia. Le creí cuando me dijo que odiaba a los hombres y los despreciaba, pero ahora comprendo que estaba mintiendo. Tal vez atrajo a Lord Frederick a su dormitorio solo para tener la satisfacción de registrar su conducta en su diario. «No es cierto», gritó Marisa, «no es verdad». Ha explicado su cabello rojo y su blanca piel ante mí. Qué lástima que yo no haya interpretado el papel del libertino que usted esperaba. Marisa trató de hablar, pero la voz parecía morir en su garganta sin poder llegar a sus labios. «Desde luego podemos reponer el tiempo perdido», continuó diciendo el duque, «y así tendrá algo más que agregar a sus precaces capítulos». Dijo aquellas palabras con voz amarga y sarcástica, y después bruscamente la tomó entre sus brazos. Ella, tomada por sorpresa, lanzó un agudo grito. Los labios de él se posaron sobre los suyos, estrechándola con tanta fuerza que casi le impedía respirar. La besó con furia, brutalmente, lastimándole la boca. Marisa trataba en vano de liberarse. Se encontraba impotente ante aquella formidable fuerza, y sus manos solo acertaban a arañar el pecho del duque. La besaba con violencia en los labios, hasta que ella sintió que estaba a punto de desmayarse. Entonces él le besó los ojos, las mejillas, inclinando la cabeza, devoró con sus labios la suavidad de su cuello, intensamente blanco. Por favor, suélteme», suplicó ella,
pero él silenció las palabras con su boca. Ella sintió de pronto una hoguera encendida en su interior. Era como si se hubiera abierto la puerta de un horno y sus llamas amenazaran con consumirla. Se asustó de tal modo que sus propias sensaciones ya no pudo pensar en nada más, limitándose a temblar bajo la pasión de aquellos labios. Nadie la había besado nunca antes. Ignoraba que un hombre podía mantener completamente cautiva a una mujer bajo la presión de su boca. Comprendió que la furia del duque le había hecho perder todo control, pero ahora se dio cuenta de que lo dominaba era otra emoción diferente, y ello la asustó aún más que su ira. Por favor, suplicó de nuevo, consciente de que el duque la tenía por completo en su poder. De pronto el duque la dejó libre. ¡Maldita sea!, exclamó furioso. ¡Maldita sea! ¡Retírese de mi vista! Salió de la biblioteca golpeando con fuerza la puerta tras él. Durante unos segundos Marisa tuvo que sujetarse al escritorio para no caer. Entonces, con un sollozo, reunió a toda prisa las hojas del manuscrito, esparcidas sobre la mesa, y oprimiéndolas con fuerza entre sus brazos, salió corriendo de la biblioteca, en dirección de la escalera que conducía a su dormitorio. Llegó arriba sin aliento, deteniéndose un instante en el umbral antes de atravesar la habitación y arrojar el manuscrito al fuego. Las llamas abrazaron rápidamente las hojas que ella había escrito con menuda y cuidadosa letra, subiendo altas hasta que el rugido de las papeles chamuscados ascendió por la chimenea. Con un sollozo que sacudió todo su cuerpo, Marisa se arrojó sobre la alfombra frente a la chimenea y se sumergió en un amargo llanto. Fin de este capítulo 6, que como vemos está muy emocionante. ¿Qué sucederá en el capítulo 7? Las espero para poder saber. Si les gustó, por favor déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.